Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su página de Facebook, Carlos Valencia, suicidólogo. El día de hoy tenemos programada una sesión sobre la nueva normalidad emocional. Sabemos bien que este concepto de nueva normalidad pues va en el quehacer de la gente, nos están invitando a vivirla. Entonces me parece como prudente que si este término fue de origen económico, pues también podamos hablar de esta nueva normalidad a nivel emocional. Entonces, bueno, pues la idea es ir platicando con ustedes, ir desarrollando este tema para que de alguna manera pues ustedes puedan decir, bueno, esto es un enjuague más de alguna incidencia política, gubernamental, en verdad hablar de novedad, de hablar de nuevo, hablar de normalidad. Nosotros a nivel de las emociones y del bienestar y de la salud mental sabemos perfectamente que la normalidad no la podemos permitir, normalizar las situaciones como el suicidio, normalizar las ideaciones suicidas, normalizar los trastornos de personalidad, normalizar la violencia intrafamiliar, normalizar el abuso. No, si empezamos a normalizar, hablando de esta normalidad, pues obviamente nos vamos a meter como en muchos problemas que efectivamente, en vez de solucionarnos hacia una nueva, nos va a generar una vieja renovada y recargada situación más conflictiva, ¿no? Con más problemas que esta nueva normalidad. Y quisiera empezar, yo sé que muchos van a decir, ¿cómo? Vamos a escuchar ¿se acuerdan de Morticia Adams, ¿no? De un programa ya viejito, pero decía, la normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña es el caos para una mosca. Morticia Adams. Es decir, yo sé que muchos dirán como un discurso un poco más profesional citando a Morticia, pero la idea es eso. La normalidad es una ilusión. Y ahorita espero que podamos analizarle el por qué. La normalidad lleva al cemento y del cemento no salen flores. Van Gogh. Y miren que él sabía de pasión. Y miren que él sabía de comunicar una realidad que a los ojos de muchos no se veía. Los políticos saben perfectamente que algunas palabras desatan emociones profundas y las utilizan para dirigir y difundir dichas emociones a su antojo. Eso lo dice el profesor Carlos Otero. Los políticos saben perfectamente, por ahí va. Sabemos pasado de un personaje, ¿no? A Van Gogh, a un artista, a un profesor en economía. Los políticos saben perfectamente que algunas palabras desatan emociones. Cuando yo te digo esto es nuevo, esto va a ser mejor para ti, ¿no? La esperanza, nueva normalidad, automáticamente la utilizan para dirigir y difundir emociones. Los políticos juegan con las emociones de la sociedad al hablar de nueva normalidad. Entonces, voy a ir desarrollando aquí que la nueva normalidad es un concepto no creado por la Organización Mundial de la Salud, esto es mentira, ni mucho menos por el gobierno de México, porque cuando lo presentaron hace un par de lunes, pareciera como si fuera una innovación, ¿no? La nueva normalidad, y mucha gente empezó a hablar y a mí me daba un poco de comezón la parte de escucharlos y decir, a ver, ¿a qué se refieren con nueva normalidad? Porque no podemos hablar de una nueva normalidad cuando venimos arrastrando carencias y falencias en nuestro sector salud, en nuestro sector educacional, político, cultural. Es complicado. Entonces, por favor, la nueva normalidad, estamos hablando de una nueva confianza, de un nuevo miedo. Es decir, este es un paréntesis que nos va a generar sentido después, o es una palabra para limitar los límites de la crítica y generar una esperanza basada en nada más que en una transición. Esta nueva normalidad versus una normalidad a nivel estadístico que no es nada novedosa. Hace unos días en el país se publicó por parte del INEGI un índice de felicidad de los mexicanos. Y de pronto
Se desencadenan problemas de violencia intrafamiliar, se desencadenan promesas que no se cumplen, es decir, problemas de desempleo, problemas en todos los ámbitos a nivel social. Y de pronto nos dicen el INEGI que el índice de felicidad de los mexicanos es alto. Los teléfonos de emergencia, los teléfonos de contención, incluido el teléfono de FTACUM, en donde hacemos la contención sin costo, pues obviamente hemos recibido que la gente no está feliz, la gente tiene miedo. Y por eso que yo había confiado toda mi vida en el INEGI, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan sesgada esa situación? Es una irresponsabilidad y hay que decirlo, porque no responde de manera empática. El responsable responde de manera empática, integral. Y los eslóganes, vamos a volver más fuertes. ¿Cómo? Si la debilidad que nos tenían antes, la debilidad que nosotros veíamos. ¿Cómo es este proceso de volver más fuertes? Veíamos en vivos pasados, platicábamos cómo la fortaleza, veíamos el ejemplo de Víctor Frank, ¿no? Y decíamos cómo a él esta debilidad, ese cambiar de mentalidad, lo llevó a un proceso de fortaleza. ¿Cómo vamos a volver más fuertes? Que alguien nos explique. Si no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Hasta qué punto la normalidad es una construcción social que depende de un contexto y hasta qué punto este coronavirus ha venido a cambiar y a crear que yo lo dudo, a crear una realidad totalmente nueva? Todo ello, por supuesto, a raíz de este mainstream, que así le llaman algunos, usado en todo el mundo, España, México, en Chile, Argentina, en todo el mundo. Está la nueva normalidad o el New Order, ¿no? O el nuevo normal. No podemos normalizar. Muchísimas gracias a todos los que nos han saludado. Quiero mandar un saludo especial a una de las personas que uso como referente de vida profesional, al doctor Sergio Pérez, que está viendo este video. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo hasta Bayamo, Cuba. Que Dios le bendiga, que le bendiga siempre. Gracias por su sabiduría. El origen de la nueva normalidad. Y a todos aquellos, a Guillermo, a Ofelia, a Ale, a Lenny, a Fer, a todos los que están ahorita mandando mensaje y al mismo tiempo escuchándonos. Muchas gracias porque necesitamos ser críticos y tener una actitud hasta medio profética de denunciar y anunciar, de reclamar y proclamar que las cosas no pueden estar en la normalidad, que no podemos comprar ese dulce, que no nos enmielen el oído. Aunque el origen del término nueva normalidad o lo nuevo y normal en inglés, o new normal en inglés, es difuso. Existen varias teorías que lo sitúan en el ámbito de la economía y las finanzas como una referencia para describir lo que pasó a partir del 2008 en las nuevas condiciones de esta crisis del 2008 y las secuelas de la gran recesión. Desde entonces el término ha sido utilizado en variedad de contextos para referirse a algo que previamente anómalo, pero que pasará de manera común. Uno de los primeros usos de la expresión se remonta a un artículo publicado el 18 de mayo del 2008. O sea que esta nueva normalidad no es tan nueva. En Bloomberg News, por los periodistas estadounidenses Rick Miller y Matthew Benjamin, titulado "La economía post-suprime hace que el crecimiento por debajo de la media sea la nueva normalidad". Entonces vamos a ver este antecedente. Ya a principios de 2009, muy buenas noches Josefina, un abrazo. A principios de 2009, el Fondo de Inversión estadounidense reutilizó la misma expresión para advertir a economistas y a políticos de los países desarrollados de que la vuelta a la situación previa a la crisis financiera de 2007-2008 sería más compleja e incierta de lo esperado. Un año después, en 2010, Mohamed Iriani, uno de los directivos de PIMCO y gurú de los mercados, declaró que una charla que el uso término fue un intento de situar la discusión más allá de la noción de las crisis, era una mera herida superficial. O sea, vean cómo ante la crisis ponemos conceptos para endulzarle el oído a la gente. Al contrario, la crisis cala a fondo.
Fue el resultado inevitable de un periodo extraordinario de varios años que se podrían calificar de todo menos de normal y de nueva mucho menos. Era una manera de aceptar un cambio que sería duradero e interiorizar que nada volvería a ser como antes, pero no esperanzador, sino catastrófico, y por eso tiene un impacto en la vida emocional de nosotros, de los que estamos aquí, de los que estamos en este proceso de mejora. El lingüista y codirector de la Maestría en Humanidades Digitales de la UAM, Manuel Alcántara, puntualiza que incluso hay referencias anteriores a las citadas. En Google Books se pueden encontrar ejemplos de principios del siglo XX. Por ejemplo, se escribe sobre la nueva normalidad económica en una revista de 1928 y de la nueva normalidad demográfica otra en 1943. Y créanme, los especialistas en estos datos, es decir, hablar de nueva normalidad es un timo, es un abuso del lenguaje y es un abuso a la confianza. Y por eso deberían de recular aquellos que hablan de nueva normalidad sin puntualizar a qué se refieren con eso. A señalar que yo veía los planes de proceso de salida, el que tiene el gobierno español de sanidad y el de la Ciudad de México, por ejemplo. El discurso totalmente abstracto, estadístico, con una numerología impresionante que a los que andamos en pie, a los caseros, a los hogareños, no nos dice nada. Esta gente le sigue hablando a auditorios que no existen y siguen resolviendo preguntas, respondiendo preguntas que nadie se hace. ¿Por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué el impacto emocional sigue siendo tan fuerte? Pero no. Entonces, desde la Fundación del Español Urgente, la Fundió de BBVA, recuerdan que la secuencia, hay un elemento antes. Por ejemplo, se escribe la nueva normalidad económica en una revista del 28 y de la nueva normalidad, ya les decía, en el 43. Desde la Fundación Española del Fondo del Banco Bilbao Vizcaya, recuerda que la secuencia de nueva normalidad ya aparece en textos en español desde hace décadas. En los años 70 se utilizó para aludir a la nueva normalidad democrática que empezaba a vivirse en España. Entonces, vamos, caray, esta nueva normalidad, otra vez verdades a medias, otra vez situaciones que no generan ni esperanza ni tranquilidad, sino miedo, incertidumbre, ansiedad. Trastornos de estrés postraumático los estamos viendo, padeciendo, atendiendo e intentando resolverlos. La política parlamentaria, ¿no? Parece que ahora en adelante la nueva normalidad para la formación de un gobierno, ¿no? En la meteorología también hay este lenguaje de la nueva normalidad. Las revueltas ocurridas en Chile el año pasado, en el otoño, parece como si estuviera emergiendo una nueva normalidad y de pronto vemos que no. Es que ya se da por descontado que no podrá haber servicios básicos funcionando con normalidad ni orden público. Es decir, esta nueva normalidad lo único que quiere es, ¿no? una venda. Y hoy la expresión se aplica para descubrir la realidad que viene después de la pandemia mundial por COVID-19. Entonces, en la que tendremos que vivir y estamos conviviendo con un virus. El empujón definitivo, el uso del término, tanto en España como en México, se dio la inclusión en un documento, ¿no? Cuando lo presenta el gobierno hace 15 días, y vamos a entrar a una nueva normalidad. Cuando el gobierno invoca la nueva normalidad con tanta insistencia, los estados y toda la gente, esa insistencia es porque sabe que generará involuntariamente en nosotros ese deseo de alcanzarla, de ir hacia ella, de no ponerle trabas a las directrices que él decida desplegar. Ante la previsible dureza de las consecuencias socioeconómicas en este nuevo escenario, y que este nuevo escenario no se va a resolver con una nueva normalidad, es necesario
que los políticos entiendan, que sean prudentes, que hablen con la verdad, que no hemos vencido a la curva de contagios, que no vamos a salir cuando alguien nos lo diga, sino cuando dejemos de tener miedo, que esta curva no se ha aplanado, que estamos en fase 3, que seguimos con problemas de movilidad, con problemas de salud, que la muerte es cercana y que todo esto impacta en nuestras emociones, que enfrentar al cambio no es algo sencillo, que necesitamos estar conscientes de que si no tenemos esta capacidad de adaptarnos, lo más seguro es que no tengamos esta capacidad de resolver. Si no te adaptas, no creces. Si no creces, no evolucionas. Si no evolucionas, carece de sentido la vida. Entonces, yo soy partidario de considerar que los interlocutores de los medios, de los interlocutores de la política, de los dirigentes de la salud, de la educación en México, por favor, tengan una estrategia de dosificación. En este caso, a los pequeños, a los niños, ¿cómo le explicas esta nueva normalidad? ¿Por qué le dejas esa tarea a los padres? ¿Por qué le dejas esa tarea cuando el último, lo más certero que tenemos es la incertidumbre? Eso es lo único que tenemos seguro. O cuando acabe el 15 de junio el semáforo, la fase 3, en la fase 2, automáticamente ya no vas a tener problemas de depresión, ansiedad, tu trabajo será regresado. ¿Y cómo impactamos en la economía y que los préstamos a la palabra? Y de pronto yo veo que la gente se empieza a desbordar y que se ha acrecentado las entrevistas y el acompañamiento y las contenciones y que la sociedad está en crisis y nos salen con una nueva normalidad. Como seres humanos somos sociales y por naturaleza y como mexicanos tendemos a una mayor convivencia y cercanía. El 35% de la población está presentando diversos cambios emocionales, yo diría que un poquito más, como relación a este aislamiento. Ya van varias semanas, 2 meses. Lo anterior debido a este síndrome de la cuarentena, que incluyen síntomas como se los digo, por si alguien está en este nivel. Agotamiento emocional, irritabilidad, ira, nerviosismo, tristeza, confusión, insomnio, frustración, aburrimiento, apatía. El proceso de adaptación a esta no existente nueva normalidad que, como vimos, es un constructo para endulzar el oído, pero no para resolver los problemas, dejará afectaciones emocionales como la ansiedad, el miedo y la incertidumbre que ya estamos padeciendo, viviendo, enfrentando y tratando de resolver. Por eso, adaptarse a una nueva normalidad desde la incertidumbre es ambiguo. Un antiguo proverbio chino señala: todas las crisis encierran peligro, pero también oportunidad. Con independencia de la peligrosidad de la situación, en el corazón de cada crisis se esconde una gran oportunidad. Y por eso yo les digo, si no llegamos a esto novedoso, sin el conflicto, con un nuevo rostro y un nuevo corazón, voy a creer en esta construcción que, como verán, tiene casi desde 1800 este concepto de nueva normalidad. O sea que, por favor, no sigamos creyendo en el pensamiento. Los mexicanos tenemos el pensamiento mágico muy elevado, y nos genera mucha tranquilidad. Se los digo como especialista en esa área. El tocar a lo sagrado, el pedir, por supuesto que es un elemento importantísimo, la espiritualidad, pero también esto recurre a ciertas tendencias fantasiosas. El mundo que enfrentamos no será el mismo, y es muy probablemente, ¿no?, nosotros tampoco vamos a ser nuestro mundo interno. Nuestro mundo, mi mundo, el mundo, nuestro mundo. Los cambios externos nos obligan a realizar ajustes interiores para poder adaptarnos a ellos, crecer, y perdón por la palabra, pero sobrevivir. Y si no, pues nada más hay que ver los videos no oficiales de las colas de las ambulancias, de los discursos en la radio, de las entrevistas de los de a pie, que te dicen esto no está bien. Y de pronto vemos como vamos a regresar a la nueva normalidad mediante 3 fases, el semáforo en rojo. La medida de la nueva normalidad aquí en la Ciudad de México es el nivel de asistencia de hospitales de personas con COVID. Y el impacto emocional. No tenemos una ley nacional de salud mental en México.
pues ni la tendremos. O sea, esto nos viene a desajustar. Y por supuesto que surgen grupos como nosotros, como muchos, como son muchos los que han surgido de contener, de apoyar, de brindar un servicio, un apoyo, de estar haciendo estos en vivos y decir, a ver, vamos a ver, pero si esperamos una esperanza, no como la dice Molman, una esperanza activa, no, una esperanza de hospital, una esperanza de que el otro me resuelva, papá gobierno, pues obviamente la secuela emocional va a ser mayor y mucho más profunda la crisis. Entonces, pues recuerden tomar un tiempo para analizar, integrar esto a su vida, los cambios que enfrentaste durante el confinamiento, los que estás enfrentando, ¿no? Que ahora son una nueva realidad, no es una nueva normalidad, es una novedosa realidad en donde tienes la oportunidad. Valora, agradece lo que te rodea, mira tu entorno, plantea, ¿no? Ve quién estuvo, quién no estuvo, quién te acompaña, quién es tu presente. Sé responsable. Las carencias que observamos en un mundo en crisis nos crean responsabilidad, o sea, atender con respeto lo que nos está surgiendo para impactar sobre este presente y el futuro de manera personal y de manera social. En momentos de crisis encontramos nuestra fortaleza como seres humanos y al salir de esta cuarentena, ojalá seamos más fuertes, pero primero quiero decirte cómo le hacemos, gobierno, cómo le hacemos, sector salud, cómo le hacemos, cómo ser más fuertes, porque el miedo nos frisea, nos congela, nos paraliza. Nos estamos adaptando a una nueva realidad, a una novedosa realidad, como lo están llamando. Y es normal sentir ansiedad, miedo, incertidumbre. Es normal. Normalizar el miedo, normalizar los problemas. Porque vivimos una situación desconocida. Porque todos nosotros y también nuestro cerebro tiene que adaptarse a estas nuevas vivencias. Y algunos dicen, es normal sentirse mal. Vamos a ver de manera positiva esta nueva normalidad para adaptarse mejor. De esta forma, inculcar en los menores una nueva oportunidad para enseñarle a los niños. Ya en su momento Ale me preguntaba, oye, ¿cómo le hacemos para lo que escuchamos o cuando yo te escucho en tus en vivos o cuestiones así? ¿Cómo le hago para los niños? ¿No? Y yo creo que también dos personas más me dijeron, Carlos, un taller para niños, ¿no? Es decir, ¿cómo platicarles esto que está pasando? Porque no lo alcanzan a digerir. Por supuesto que no. Los grados de incertidumbre que ellos ven en ti, en los adultos, en la realidad, a veces el ver noticias con ellos se nos escapa, ¿no? Cierta información que no se vuelve formación, ¿no? Se vuelve un desajuste. Todos debemos tener en claro que tener ansiedad, nerviosismo, agitación, tristeza, ira, estrés, entre otras emociones, en estos días de confinamiento, de reapertura al mundo en el que vivimos, y dirían, es normal, ok, pero cuando pasen, entonces ya los voy a dejar de tener. El miedo no va a tener secuelas. Esto que le llaman los trastornos de estrés postraumático, de lo que viví, de los que perdieron a un ser querido por este virus. O sea, el 15 de junio va a haber, ¿se acuerdan de esta película de los hombres de negro? ¿Verdad? Ya, un flashazo y ya, no te preocupes, ahí está la vida normal. Es una nueva, pero es normal. No tenemos esa varita, no me acuerdo el nombre de la varita que utilizaban los hombres de negro. No la tenemos, no existe. Y el discurso político siempre sesgando la verdad. Y no los culpo, no, los responsabilizo de la no atención al bienestar social, a nivel emocional. Todos somos responsables de nuestra salud mental, todos. Y estamos creciendo, y estamos analizándola, y la estamos viendo, por supuesto. No puedo dejar de pensar que no soy responsable de mi salud mental. Y los invito a que lo sean, porque están esperando un banderazo, un corte de listón, para que su vida emocional llegue a un equilibrio. La verdad es que no lo esperen. Vayan trabajándolo desde ahorita. Es importante. Todos debemos tener en claro que esta normalidad es una construcción, porque los síntomas son reales.
Y no por el hecho de regresar a una nueva normalidad esto se nos va a quitar. Es normal, dicen, frente a situaciones tan extremas como las que estamos atravesando por esta pandemia de COVID-19 y la situación de confinamiento, es normal. Entonces dices, bueno, estás normalizando la muerte, el miedo. De hecho, experimentar un cierto nivel de ansiedad, dicen, es necesario para no bajar la guardia frente al ejemplo. O sea, ¿cómo utilizamos el lenguaje para decir, no, o sea, tú te sientes ansioso, utilízalo, ese impulso, ¿verdad? No te dejes caer, haz ejercicio, por supuesto, hacemos ejercicio, por supuesto que cuidamos la alimentación. Y a lo mejor no por querer, sino porque el abasto no es tan contundente como quisiéramos. Entonces, debemos de creer, sí, creemos que debemos trabajar en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental, en nuestro bienestar personal, familiar. Y no esperar que una estructura nos diga que si estamos bien o estamos mal. Nosotros decirle a la estructura, estamos mal, nos sentimos mal, no estamos bien. ¿Qué hacemos? Entre los grupos que nos dedicamos a acompañar, hemos visto dificultades a la hora de atender a las personas, porque de pronto nos dicen, voy a pasarte a mi familiar, voy a pasarte a mi hija, voy a pasarte a... Aquí dice Argelia, ella es enfermera, ella trabaja en el sector salud y está teniendo un diálogo con la maestra Fernanda y es interesante, ¿no? Los puntos de vista y ustedes los están leyendo. La vulnerabilidad que hemos encontrado, hablo de la asociación FTACUMAC, de su servidor, la vulnerabilidad que la gente presenta, donde se le están juntando no nada más el problema que tiene este presente de confinamiento, sino se empiezan a agudizar otros problemas. Oiga, ¿podría hablar usted con tal persona de mi familia? Me quedan unos minutos, pero se los quisiera dar a mi hija. Es que, mire, ¿qué le parece si hablo con ella mañana? Bueno, es que no tengo para pagar, no se preocupe. Mañana me comunico a ver cómo está. Y le puedo pasar a mi nieto, o le puedo pasar a mi hijo. Claro, vamos a hablar, o sea, es decir, no se preocupen. Pero el imaginario es, y ya cuando regresemos ya, pues va a estar todo bien. No, no va a ser así. La transición hacia normalidad, a una realidad, tiene que empezar por la transformación personal y no esperar el banderazo de salida que no sabemos. La verdad es que generan más incertidumbre que certezas. Y esto, pues no podemos de ninguna manera sentirnos seguros y sin miedo. En el caso de los niños y de los adolescentes, los grupos más vulnerables a nivel emocional en este proceso de confinamiento, Joaquín Conesa, que es un psicólogo clínico, nos dice, y él, yo leía una entrevista de él y por eso se las comento, son los niños y los adolescentes colectivos que durante los primeros días de las salidas pueden representar. Él habla ya desde la realidad de España, porque yo digo, ¿cómo esta película alguien ya la vivió? ¿No? Alguien ya está viviendo esta salida, esta nueva normalidad, entre comillas. Y de pronto veo entrevistas que les hacen la televisión española y los documentales. Pues tenemos miedo, ¿no? O sea, yo digo, bueno, acá nos va a pasar exactamente igual. Entonces, necesitamos, pues, estar conscientes. Y aquí propongo unas pautas para la nueva normalidad, para ir aterrizando esta sesión. Ser consciente de cuál es la situación real, tu situación real. Sé consciente de tus catástrofes y cómo has salido de ellas. Porque las vas a necesitar. Esta memoria emocional y esta memoria resiliente la vas a necesitar. Y conoce tus características concretas ante cómo reaccionas ante la enfermedad y ante lo novedoso. Abrirse al aprendizaje y mantener la mente abierta a la evolución.
y al cambio con grandes dosis de creatividad y de curiosidad por aprender cosas nuevas. Esto va a ser importante. Ser flexible sin perder la esencia. La rigidez en la forma de pensar no ayuda, más bien no permite avanzar. Ser rígido. Encontramos rígidos en la calle. No, esto sigue siendo un mito. Caray. Por favor, mantente optimista. Quédate siempre con la parte positiva de toda situación. Oye, Carlos, pero ¿no sería esto el ser optimista ante lo que nos dicen las autoridades? Sí, pero si alguien dice en la mañana que ya estamos aplanando la curva y en la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice estamos en la fase 3 de alto contagio, no salgan. A ver, ¿quién me da una certeza? ¿Quién me da seguridad? Siempre le he dicho, blinden a los niños de un entorno de seguridad. Bueno, tenemos nosotros más recursos, pero no dejamos, nuestros ancianos también tienen miedo. Nosotros también tenemos miedo. Platico con amigos y con amigas que están trabajando en hospitales y empezamos a hablar de cualquier cosa y ¡pum! Nos metemos en el tema y empiezan a llorar. Están devastados. Es que no son resilientes, pues entonces ¿a qué se dedican? No, a ver, no. Sí nos agarró con los dedos en la puerta esta realidad. Pero no se trata de una fortaleza temeraria, sino de fortalecer el sentido de la inteligencia emocional para conocer y manejar las emociones propias, comprender los sentimientos del resto de las personas que están en nuestro entorno, fomentar el sentido del humor. Es una de las mejores herramientas. Yo sé que, yo les he dicho muchas veces, mis amigos de toda la vida que están por aquí también viéndome, oye Carlos, pues a veces eres muy serio, muy formal. Bueno, pues trato de llegar a la gente con un mensaje de formalidad, no de miedo, ni quiero meter miedo, ni mucho menos. Nada más hago meter la duda. Sospecho, ¿verdad? Aquellos maestros de la sospecha, ¿verdad? Marx, Freud, Nietzsche. Bueno, pues vamos a sospechar que algo está pasando más de lo que nos dicen. Y se vale sospechar. Y eso está genial. Fomentar el sentido del humor, fomentar el apoyo sociofamiliar, es algo importante. Entonces, ¿cómo regresar a esta nueva realidad? Dejar de pensar que es real, que posiblemente sea una ilusión, porque lo que es normal para una araña es el caos para una mosca. La normalidad lleva al cemento y del cemento no salen flores. Los políticos saben perfectamente que algunas palabras como nueva normalidad desatan emociones profundas y las utilizan para dirigir y difundir dichas emociones a su antojo. Los políticos juegan con las emociones de la sociedad al hablar de nueva normalidad. Cuando te empiezan a dividir entre chairos y fifís, entre ricos y pobres, y entre, ¿cómo le llaman?, los neoliberales y los conservadores y los de izquierda y los de derecha, ya cuando te metes esos enjuagues, en verdad que ya perdiste la dimensión personal y estás tratando de justificar tu falta de autocrítica por criticar el sistema. Mi nueva normalidad, entre comillas, es atiéndete, revisa, cuídate, invierte en tu salud emocional, en tu salud mental. Esta es la mejor inversión que puedes hacer. La nueva normalidad, entonces, no es un concepto creado para la salud, no es de la Organización Mundial de la Salud. Ya vimos cuál es el origen de esta nueva normalidad, ni mucho menos por el gobierno de México. Nueva normalidad, nueva confianza. Adáptate y de verdad, trata de que el impacto emocional no sea mucho. Trata conociéndote, hablando. Y hablemos de lo que nos está conduciendo y aconteciendo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Angélica, muchas gracias a todos, al doctor Pérez Barrero, al doctor Sergio, muchas gracias por seguirnos, por la sabiduría, a todos mis amigos y compañeros que siguen esta página. Les agradezco mucho que sigamos trabajando. Y recuerden, ¿no?, enfrentar, confrontar y resolver.
Y recuerden que en Nefe Tacum, su vida es el sentido de nuestras vidas. Muchísimas gracias, sigan disfrutando de este viernes y que Dios les bendiga. Buenas noches.